este webcast dedicado a las novedades de Hyper-V en Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Cualquier persona que tenga algún tipo de problemas en el audio o que crea que no está viendo en pantalla lo que estamos mostrando, tiene los indicadores de feedback arriba a la derecha en el software, y para todo lo que son dudas y consultas tienen la parte de dudas y consultas que vamos a estar revisando al final de la presentación. Pablo Ariel Di Loreto, en este momento estoy en Buenos Aires, soy gerente de servicios IT en una empresa que se llama Algeiba S.A. que brinda servicios de IT a la región. Tengo 33 años. Estoy en todo lo que es informática, desarrollo de infraestructura desde el año 1998 y muy recientemente fui reconocido como MVP en Windows Expert IT Pro. En pantalla tienen los datos para seguirme por Twitter, por correo electrónico y los datos de mi blog, que es www.techtime.net. Igualmente todos estos datos de contacto al final los volvemos a mostrar. Hoy vamos a tener una agenda que tiene demos online y algunas novedades charladas sobre Hyper-V en Windows Server 2012. En primera instancia vamos a estar viendo la parte de objetivo y alcance. Por otro lado vamos a hacer una muy breve introducción a la historia de Hyper-V en Windows Server. Va a ser un slide muy breve. Y luego vamos a ir repasando las novedades de Hyper-V en algunos de los focos, disponibilidad y performance, operaciones del administrador y experiencia de entrega y administración, con algunas demos incluidas. Por último vamos a tener la parte de preguntas y respuestas. Como objetivo y alcance, la idea es que podamos conocer en alto nivel. No vamos a poder entrar en detalle en los 60 minutos que tenemos disponibles sobre las novedades de Hyper-V en Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Cuando hablamos de 2012 nos referimos a ambas versiones, ¿sí? Por otro lado, ver cómo las organizaciones y ustedes como administradores pueden aprovechar todas estas nuevas funcionalidades para minimizar riesgos o mejorar la administración y la operación. Y por último vamos a demostrar a través de algunas demostraciones algunos de los puntos que estemos viendo. No podemos ver todos, algunos están sujetos a disponibilidad técnica y otros están sujetos a disponibilidad de tiempo. Vamos a comenzar con una breve introducción de Hyper-V en Windows Server. Todo empieza en junio de 2008 con la primera salida, con la salida de la primera versión de Hyper-V en Windows Server 2008. Antes no había soporte de virtualización nativa en el sistema operativo para versiones anteriores, 2003, 2003 R2. Esta primera versión no soportaba Hypervisor. Significa que venía como un rol en Windows Server 2008. En octubre de 2008, un par de meses después, salió la versión de Hyper-V Server 2008, que es la conocida como Hypervisor, que no necesita de Windows Server, si bien el núcleo es Windows Server. La evolución de Hyper-V para Windows Server. Vamos a empezar a recorrer las novedades que trae Windows Server con respecto a uno de los tópicos que tenemos en este momento, que es el incremento de operaciones del administrador. En este tópico vamos a ver algunas cosas también en vivo, como laboratorio, puntualmente. La primera que vamos a estar viendo es la parte de migración en vivo, Live Migration. Migración en vivo, para los que nunca lo vieron, es la posibilidad de mover una máquina virtual de un nodo hacia otro nodo de Hyper-V en vivo, sin tener pérdidas, pudiendo trabajar dentro de los equipos virtuales que en este momento tenemos montados en Hyper-V. Esto en versiones anteriores era posible
complementándose con el Software System Center Virtual Machine Manager. A partir de 2012, y con algunas mejoras en 2012 R2, tenemos la posibilidad de hacerlo directamente desde la consola. Algo que es bastante interesante y nos da flexibilidad sin la necesidad de ir a otro producto. Algunas de las cuestiones que nos podemos preguntar es si hace falta algún prerequisito de hardware, porque estaríamos pensando que es necesario un storage compartido bueno. Migración en vivo, lo que vamos a ver, voy a ir pasando a la máquina virtual, vamos a ver cómo la podemos realizar sin necesidad de tener un storage centralizado. En este momento lo que deberían estar viendo es una máquina virtual con el Hyper-V Manager abierto. Este Hyper-V Manager es un equipo que tiene un storage local. Tiene discos locales que nos permiten alojar máquinas virtuales. En este caso tenemos dos máquinas virtuales, que son controladores de dominio, la 02 y la 04. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es habilitar la posibilidad de migración en vivo. La migración en vivo, desde las opciones de Hyper-V, las habilitamos desde la solapa Live Migration. Como vemos, una vez que lo habilitamos, elegimos la cantidad de migraciones en vivo que permitimos para ese nodo y la de Hyper-V. Les contaba que desde aquí lo habilitamos y ponemos dos migraciones en vivo simultáneas para este nodo y que podemos permitir esta funcionalidad de Live Migration por alguna placa en particular o por alguna IP en particular, por alguna interfase, que esto es útil para ambientes productivos. Hay algunos features avanzados que se configuran, en este caso lo tenemos a este nodo como a los demás, donde vamos a mostrar Live Migration con utilización de Kerberos y con compresión. Por supuesto, esto requiere algunas configuraciones adicionales desde el servicio de directorio, que es lo que vamos a estar viendo en este momento. Esta es la parte de configuración del nodo de Hyper-V. Desde el nodo de Hyper-V lo que debemos configurar son estas opciones de Live Migration. Ahora, vamos a mostrar desde el lado controlador de dominio qué configuraciones deberíamos hacerles desde Users and Computers para poder permitir que se pueda ejecutar correctamente la parte de Live Migration con respecto a la autenticación y a la delegación. Noten que yo voy a entrar a una unidad organizacional que contiene mis nodos de Hyper-V. Yo recién estaba en el 2 y vamos a hacer un movimiento hacia el 3. Desde la parte de Properties, en la parte de delegación de este equipo virtual, tenemos que esta computadora confíe para delegación de algunos servicios utilizando Kerberos para los equipos, en este caso 1 y 3. Los tipos de servicios son el CIFS y el Microsoft Virtual System Migration Service. Esto es una configuración que debemos hacer para poder permitir la migration utilizando Kerberos. Por supuesto lo tenemos que hacer en cada uno de los nodos. Fíjense que el nodo 3, para delegación, delega los mismos servicios hacia la computadora 1 y 2 en este caso, porque estamos en la 3. Si esto no lo hacemos, la migration sobre Kerberos va a fallar. ¿Qué otra posibilidad tenemos de Live Migration si es que no quisiéramos utilizar Kerberos? Podríamos utilizar CRED SCP, pero necesitamos estar logueados en las plataformas para poder ejecutar Live Migration. Lo que nos permite Kerberos es que no estemos iniciado sesión en esos nodos para poder aplicarlo. Luego que lo tenemos configurado, como es este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente haciendo botón derecho y haciendo Move, vamos a ingresar en el asistente de migración. Vamos a mover todo el equipo virtual, podríamos solamente mover el storage, y vamos a moverlo desde el nodo 2 hacia el nodo 3.
Por supuesto, el nodo 3 tiene Hyper-V con Windows Server 2012 R2 en este caso. Y tiene configurados desde el servicio de directorio las opciones de delegación de Kerberos. En opciones de Move vamos a mover toda la máquina virtual a un single location. Por supuesto, vamos a elegir alguna carpeta. Fíjense que en el nodo 3, que es a donde yo lo voy a estar moviendo, que es lo que deberían ver ahora en pantalla, no tengo ningún equipo virtual y tampoco tengo absolutamente nada en la parte de Virtual Machines. Por lo cual, cuando hagamos Browse, vamos a ver las carpetas del nodo remoto, ¿sí? Vamos a seleccionar el disco E virtuales, que es un storage local. Esto es súper importante tener en cuenta. Es un storage local, yo no estoy utilizando ningún storage centralizado para la immigration. Y por último, tenemos la parte de resumen de las acciones. Si yo en el equipo remoto, ¿sí?, borro todas estas carpetas que son de sistemas, como lo vamos a hacer ahora, van a verificar que no vamos a tener ningún tipo de problemas. Vamos a poder iniciar la migración. Por supuesto, el método es de migración por delegación de Kerberos con compresión. Una vez que iniciamos el proceso, vamos a vamos a movernos al equipo remoto, que es el nodo 3, y se volvieron a crear estas carpetas, y de hecho en Virtual Hard Disk estoy teniendo ya la copia, van 200 casi megas del equipo virtual. Esto va a tardar, por eso es la primera muestra que estamos haciendo en este webcast. Pero para mostrarles que este proceso no genera disrupción de servicio, vamos a ingresar a la máquina virtual que estamos pasando, que es el controlador de dominio 2, que es de donde les mostré las delegaciones de Kerberos. Y lo que vamos a hacer es hacer un ping hacia afuera. Vamos a dejar corriendo este ping y adicionalmente vamos a abrir un WordPad donde luego, en el momento en que se vaya completando esta migración en vivo, que vamos a volver más adelante, vamos a continuar escribiendo para mostrar qué tipo de disrupción de servicio podemos llegar a tener con este proceso. Entonces, dejamos haciendo el move, volvemos a la presentación y repasamos muy rápidamente aspectos muy puntuales de migración en vivo. Como vimos, está disponible desde el Hyper-V Manager. No es necesario que utilice ningún software adicional. Por otro lado, como también vimos, no requiere de un ambiente clusterizado. Yo tengo dos nodos que no están en un clúster. Y lo que sí es un aspecto importante, requiere del mismo fabricante de CPUs. Si tengo Intel en un nodo, tengo que hacer la immigration hacia Intel. Es un requisito. Por supuesto, esto no está disponible si no tenemos este requisito y lo vamos a ver más adelante cuando termine este primer lane migration. Vamos a ver que si tratamos de movernos hacia otro nodo que no es del mismo fabricante, lamentablemente no podemos avanzar. Bueno, tenemos la posibilidad de una de las mejoras en 2012, es la migración en vivo más rápida. La migración en vivo más rápida se da gracias a SMB directo, que utiliza funcionalidades de hardware, que es acceso directo a memoria remota, o RDMA. ¿Qué es lo que nos permite esto? Primero, un aumento de rendimiento. El mismo proceso que estamos haciendo en este momento, que no lo estamos haciendo vía RDMA, utilizando RDMA podríamos tener un mejor rendimiento, casi el doble. Por otro lado, baja latencia. Las respuestas son extremadamente rápidas. Es lo contrario que hoy estamos teniendo probablemente con la conectividad a Internet, lamentablemente desde Buenos Aires. Y por otro lado, hay un uso reducido de la CPU. Casi no se utiliza la CPU para la compresión y el traslado. En este caso, en el caso que estamos haciendo en este momento, la immigration, nosotros sí tenemos un uso de CPU desde los nodos. Fíjense que si volvemos a ingresar a los nodos, no sé si se va a notar tanto en este caso porque estamos haciendo un solo move, pero sí tenemos cierto uso de CPU, ¿sí? Imagínense si tenemos
una alta tasa de utilización de las virtuales sobre el nodo de virtualización. Si le sumamos el line migration, puede llegar a ser una problemática. Esto con RDMA no lo tendríamos, ¿sí? Por estas ventajas. ¿Qué otras novedades podríamos comentar con respecto a Windows Server 2012 R2? Bueno, tenemos clonación de máquinas virtuales y exportación de máquinas virtuales en vivo. Hasta versiones 2012, inclusive, la exportación, primero que en 2008 la clonación no estaba disponible salvo con System Center Virtual Machine Manager. Y en 2012 sí se agregó clonación y exportación, pero lo teníamos que hacer con el equipo apagado. Sí o sí teníamos que apagar el equipo virtual y generábamos interrupción de servicios si por algún motivo queríamos exportar la máquina virtual. Ni hablar de la clonación, ¿no? Vamos a ver en este caso una pequeña demo donde vamos a mostrar que con un equipo encendido podemos realizar una exportación de la máquina virtual. Fíjense que yo en este momento deberían estar viendo un Hyper-V Manager, que es el nodo 1. Nosotros tenemos en esta demo 3 nodos disponibles de Hyper-V. En este nodo tenemos un equipo que se llama TTC W8101 y está encendido. De hecho, si nos conectamos a la máquina vamos a ver que tenemos disponibilidad de la pantalla de inicio, como están viendo en este momento. Si nosotros quisiéramos exportar esta máquina virtual en versiones anteriores a 2012 R2, tendríamos que apagarla. Sin embargo, en 2012 R2 tenemos la posibilidad de hacer la exportación. Cuando vamos a la exportación de la máquina virtual nos pide una location. Podemos ingresar a alguno de los discos que tenemos locales. Vamos a crear una carpeta que se llame Export. Y allí lo único que tenemos que hacer es iniciar la exportación de la máquina virtual. No tenemos que hacer nada más que esto para que esté disponible. Vamos por un 20%, 21% en este momento. Y como vemos, desde el file, si ingresamos a la carpeta Export, notamos que ya se creó el árbol de carpetas con las máquinas, con los datos de XML de la máquina virtual y con los datos de disco. Fíjense que este proceso es muy rápido, es un proceso local, ya va por el 30%, pero no tuve que detener la máquina para poder exportarla y si quiero luego importarla desde otro lado, como puede ser un laboratorio. Esto es muy útil para proyectos. Por supuesto, tendría también disponible la posibilidad de realizar una clonación, ¿sí? Además de, por supuesto, todas las partes de Move. Pero claramente podría estar haciendo una clonación o una exportación de la máquina virtual con el mismo proceso. Acá ya vamos por casi un 50%. Noten que esto es muy rápido y no tuvimos que hacer mayores configuraciones. Y tampoco tuvimos que apagar el equipo. Esta es una mejora que es un pequeño detalle, pero una mejora muy importante en 2012 R2 y propia de 2012 R2. Sobre 2012 no tenemos esta posibilidad, tenemos que apagar la máquina virtual. Adicionalmente, un detalle importante entre 2012 y 2012 R2, o entre 2008 y 2012, es la posibilidad de hacer migración en vivo entre versiones. Podemos estar pasando a una plataforma de virtualización más avanzada a través de la migración en vivo. Y esto es permitido. Puntualmente entre 2012 y 2012 R2 se da casi en forma transparente. Hasta aquí hemos recorrido las novedades en operación. Por supuesto, en segundo plano, sigue realizándose, aquí lo estoy mostrando en pantalla, el move de la máquina virtual. Y si queremos ver por qué porcentaje va el move, es una máquina cerca de 10 GB, ya van 4 GB 200. Así que vamos por un 50%, vamos a avanzar con la presentación con otras demos que tenemos disponibles para hacer hasta que termine la migración en vivo. Por supuesto, sigo
sosteniendo algo. La migración en vivo no me genera disrupción. De hecho, si yo entro a la máquina virtual donde se está haciendo la migración en vivo, vemos que el ping hacia la dirección 8888, que es una dirección de Google, sigue vigente. Por ahora no tengo disrupción del servicio, por lo cual el espíritu de la migración en vivo se está cumpliendo. Vamos a entrar ahora al segmento de incremento de disponibilidad y performance. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este caso? Por un lado, vamos a notar una novedad en 2012 R2, que es la calidad de servicio para storage o discos virtuales. Básicamente permite administrar el throughput que tengamos sobre los discos virtuales, manejar los mínimos y los máximos de los IOPS, que son las operaciones de input y output por segundo, que hace el disco virtual, el VHDX, sobre el nodo físico. Y básicamente permite que un disco virtual no impacte de la misma manera que otro sobre el storage físico. De hecho, vamos a verlo en vivo. Vamos a ingresar al mismo nodo donde se está haciendo el move, pero puntualmente vamos a ingresar a otro nodo para no generar ningún tipo de operación sobre la máquina que se está haciendo una migración en vivo. Cuando ingresamos a las settings de esas máquinas, lo que vamos a notar es que tenemos una controladora SCSI. Sí, directamente puedo poner una controladora SCSI, que eso lo vamos a ver en unos minutos nada más. Es una novedad de la generación 2 de máquinas virtuales. Pero en la parte de Advanced Features podríamos activar Quality of Service, que es calidad de servicio manejando los mínimos y los máximos para los IOPS. Esto es muy útil si no queremos que una máquina virtual genere un impacto muy grande con respecto a otra máquina virtual o discos virtuales. Es una manera muy sutil de generar prioridades en estas escrituras de discos, para que, por supuesto, al fin y al cabo, podamos tener un cierto control sobre la calidad de servicio. En este caso nosotros lo tenemos deshabilitado, pero habilitarlo es tan fácil como tildarlo y ponerle los parámetros que queremos como umbrales. Vamos a volver a la presentación. Ya vimos una pequeña novedad, la demo es muy cortita porque es simplemente mostrar dónde está la calidad de servicio, ¿no? Vamos a entrar a la próxima novedad, que la próxima novedad es interesante. La próxima novedad se trata del cambio de tamaño en discos VHDX, pero en vivo. Esto ya se podía hacer en versiones anteriores. En 2008 y 2008 R2 podíamos expandir un disco. En 2012 y en 2012 R2 se suma la posibilidad también de contraerlo, siempre y cuando, por supuesto, tengamos espacio libre en el VHDX. ¿Qué quiere decir? Que si el disco es de tipo expansión dinámica, no hayamos ocupado. Si el disco tiene 80 GB, los 80 GB, ¿no? Si no, no lo podemos reducir. Pero sí tenemos la posibilidad, como siempre, de expandirlo. Ahora, ¿qué trae de novedoso esto? Que lo podemos hacer en vivo. No es necesario apagar la máquina virtual para poder expandir el disco y luego tomarlo desde el sistema operativo. Vamos a ingresar a una de las máquinas virtuales. Y aquí lo que vamos a notar es sobre la máquina virtual 04, que es un controlador de dominio. Si bien esto que vamos a hacer no es una buena práctica, pero vamos a mostrar que se puede hacer. Vamos a Settings, vamos al disco, tiene un solo disco, y vamos a editarlo. Cuando lo editamos vemos la ubicación de este disco. Fíjense que, bueno, este disco le voy adelantando que es de expansión dinámica. A medida que va necesitando datos en el disco virtual, va expandiendo el disco VHDX, el archivo. Aquí lo que vamos a hacer es elegir una opción. Y aquí podemos compactar. La acción de compactar sería, si el disco creció debido a que se ingresaron nuevos datos y luego borramos esos datos, el disco como archivo VHDX queda con un tamaño, pero el espacio requerido dentro de ese disco es otro, es menor, por lo cual podríamos generar una compactación. O si no, podemos expandirlo. Podemos llevarlo de 80 GB, que está actualmente, a por ejemplo 100.
con un máximo de 64 teras es Windows Server 2012 R2, ¿no? Por supuesto con generación 2. Fíjense que sin apagar la máquina, yo genero la acción de expansión, la acepto, y cuando ingreso al equipo, vamos a ingresar a la parte de administración de discos. Aquí ya estoy dentro del equipo virtual. Y aquí lo que vamos a notar desde Disk Management es que ya tengo los 20 GB disponibles. No apagué la máquina y puedo realizar la expansión del disco en vivo. Noten que yo acá tengo disponible 20 GB que me llevaría el disco a 100 GB. Y acá ya tengo el disco C en 100 GB. No apagué la máquina, lo hice en vivo. Por supuesto puedo haberlo reducido. Por ejemplo, este disco en este caso tiene 9 GB ocupados de los 100. Y vamos a ver que en el storage que está ocupando, este disco pesa 9 GB, por lo cual no podemos reducir su tamaño. Pero podríamos hacerlo de la misma forma que yo recién acabo de expandirlo. Simplemente con ir a Settings, Disco, Editar, y acá tengo las acciones disponibles. Bueno, fíjense que hasta ahora hemos recorrido, comparado con el Live Migration que estamos realizando, son pequeñas muestras muy puntuales que la verdad son muy fáciles de hacer y los podemos utilizar en un ambiente de desarrollo, de testing o productivo inclusive. Vamos a ver en este caso cómo va el Live Migration. Vamos a ver qué cantidad de datos todavía quedan pendientes. Vamos por 8 GB 200. Ya estamos casi llegando al umbral de los 9 GB, que es donde nos va a interesar mostrar cómo no perdemos conectividad con la máquina. Y fíjense que si ingreso al controlador de dominio que está siendo migrado, que tiene un WordPad abierto, no estoy registrando pérdidas en el ping hacia Google. Vamos a avanzar con la diapositiva y vamos a quedar monitoreando este Live Migration para que en el momento en que se hace el pasaje de la máquina virtual podamos estar presentes. Este es un tema bastante interesante que no vamos a hacer demo, pero lo vamos a comentar, que es la posibilidad de hacer clúster de máquinas virtuales con VHDX compartidos. Es decir, podemos tomar un archivo, de un disco virtual que sea VHDX y darle una propiedad específica donde le estemos indicando que ese disco virtual va a estar utilizándose desde otra máquina virtual. Vamos a unir dos cosas acá. Cuando volvamos a la parte de migración en vivo, ¿sí? Vamos a estar viendo cuál es este tilde que le podemos dar a la máquina para mostrar que el VHDX puede ser compartido. ¿De qué nos sirve esto? Podemos utilizarlo en clúster de máquinas virtuales. Primero porque provee el storage necesario para realizar un failover clustering de Hyper-V. Por otro lado, porque permite proteger una aplicación al crear y administrar un failover cluster de una máquina virtual. Y por último, porque estamos utilizando una alternativa muy barata directamente desde Hyper-V. Vamos a ir a uno de los nodos de virtualización y vamos a ver cómo desde Settings y desde las propiedades del disco virtual, desde Advanced Features, podemos habilitar que este disco sea utilizado
en modo compartido. Imagínense la aplicación. Imagínense un file server, en este caso. Hola, hola. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto, ahí continuamos. Hubo otra pequeña interrupción de la conectividad a Internet. Les comentaba, imagínense en un clúster de un file server, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizarlo? Podemos poner las máquinas virtuales que participan del clúster en un entorno de virtualización con discos locales y podríamos generar el disco de datos con esta característica que les acabo de mostrar. Por lo cual, lo que ganaríamos es incluir ese disco de datos desde otro equipo virtual, apuntar al mismo VHDX y depende cuál se active en una funcionalidad de clúster, pasar desde el nodo en que se consuma este VHDX. Es una alternativa que tenemos, por supuesto, que se requiere Windows Server 2012 R2 para esta funcionalidad. Vamos a volver a la parte del clúster en este momento que está por terminar. Vamos a mostrar que desde el nodo 3 ya casi estamos con la cantidad de tamaño de la máquina virtual. De hecho, vamos a verificarlo. Vamos para acá, virtuales, Virtual Hard Disk, 10.9 GB. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es, primero mostrar que en el nodo 3, hasta ahora, no está el equipo virtual montado. E inmediatamente lo que vamos a hacer es entrar al controlador de dominio del cual estamos haciendo la migration y vamos a trabajar brevemente. Esto está por terminar. Fíjense que la latencia de la conectividad a Internet, la verdad que tiene los pings, estaban en 100 milisegundos, 180, 140, 11, pero yo acá estoy escribiendo en el archivo de WordPad, ¿sí? Estoy trabajando normalmente, casi no noto disrupción, en realidad no estoy notando. Ustedes deberían estar viendo en pantalla cómo estoy escribiendo letras que no tienen sentido, pero la verdad que es bastante fluido, ping no perdí, por lo cual hasta ahora venimos bien y estamos en la etapa final. Vamos a ver, fíjense que acá ya avanzó, vamos a volver al equipo virtual. Vamos a continuar escribiendo en el WordPad. Y en breves segundos, fíjense que ahí se dio un pequeño lag. Bajó la cantidad de milisegundos de la conectividad de ping hacia la 8888. Bajó de un umbral superior a 100 a 11, 19, 8. Pero la verdad que no notamos pérdida de paquetes. De hecho, yo acá voy a detener el ping y tuve 0 pérdida de paquetes. Por supuesto, el laboratorio está en otro lugar físico que desde donde estamos haciendo el webcast. Por eso desde el webcast estamos teniendo algunas pérdidas. Estamos en horario laboral. Y desde el lugar donde está el laboratorio no hemos tenido pérdidas. Pero vamos a entrar al nodo 3, donde hasta ahora no teníamos el equipo virtual montado y ahora vemos que lo tenemos. Fíjense que desde el nodo 3 estamos viendo el equipo controlador de dominio 02 montado, tuvimos 0 pings, tuvimos un pequeño lagueo que fue de 1 o 2 milisegundos, seguramente, y si entramos al anterior nodo donde antes estaba ese equipo virtual, vamos a notar que ya no está. Bueno, lo que hemos hecho es una muestra de la migration sin un storage centralizado y con storage local. Por lo cual, nuestro hypervisor, nuestro sistema de virtualización Hyper-V, se encargó de mover el equipo, moverlo sin disrupción y en vivo. ¿Qué fue lo que hizo técnicamente? Primero pasó el grueso del VHDX y luego lo último pasó el diferencial. El pequeño lagueo que tuvimos, que no generó pérdida de ping, pero que fue un lagueo en la pantalla mientras estábamos escribiendo, corresponde al pasaje de la memoria activa en ese momento, ¿sí? Que es la memoria RAM. Que eso se hace en modo comprimido, por eso tardó muy poquito, pero es el único momento de disrupción.
Bueno, vamos a continuar con los temas. Nos quedan aproximadamente 15-20 minutos de webcast. Hyper-V réplica. Recuerden que estamos en la parte de, vamos a volver ahora para atrás, incremento de la disponibilidad y performance. Y Hyper-V réplica, que va a ser una de las últimas muestras que vamos a hacer, es, la verdad que es una funcionalidad muy interesante que está a partir de 2012 y en 2012 R2 tuvo algunas mejoras. ¿Qué es Hyper-V réplica? Vamos a verlo puntualmente. Vamos a ingresar al nodo 2, donde tengo un equipo que es el controlador de dominio 4. Hagamos de cuenta que nosotros queremos tener algún tipo de parecido a alta disponibilidad, si bien esto no es alta disponibilidad, y queremos tener una réplica de nuestro equipo virtual en otro nodo que tenemos en otro lugar, ya sea físico o de hardware. Muy bien. Desde las opciones de Hyper-V, lo que podemos estar haciendo es configurando las opciones de replicación, habilitándolas y diciendo que estas opciones se pueden transferir a través de protocolo HTTP o protocolo HTTPS. En este caso, en el caso de esta demo, tenemos protocolo HTTP por el puerto 80. Y vamos a mostrar que esta configuración se tiene que hacer en cada nodo. En cada nodo habilitamos la replicación y decimos dónde vamos a alojar los datos de replicación que vengan de otros nodos. En este caso vamos a alojarlo en el F virtuales réplica. Podríamos diferenciar que solamente desde algunos servidores podamos permitir la réplica de equipos virtuales. En este caso tenemos permitido por HTTP desde todos los servidores autenticados. Por supuesto que pertenezcan al mismo dominio. Vamos a notar que en el nodo 3, que es hacia donde vamos a replicar, las opciones de Hyper-V también me muestran que están habilitadas por HTTP y que va a la carpeta E virtuales réplicas. Es decir, si nosotros replicamos del nodo 2 hacia el nodo 3, que es el que estamos viendo en este momento, una máquina virtual se va a alojar en el disco E. Vamos a ingresar a este directorio y vamos a notar que tiene todas estas carpetas creadas, las vamos a borrar. Y vamos a dejarlas vacías para mostrar cómo se crean cuando iniciamos por primera vez una réplica. Vamos a ir al nodo 2. Vamos a agarrar este equipo que es el TT-DC2R204 y vamos a habilitar replicación. Noten lo siguiente, ¿no? Es un asistente muy simple donde lo primero que me pregunta es cuál es mi servidor réplica que voy a utilizar para enviar una réplica de la máquina virtual. Vamos a elegir el nodo 03. Yo estoy en el 2, vamos a hacerlo hacia el 3. Vamos a configurar los parámetros disponibles. Por supuesto, tenemos solamente disponibles HTTP. Y vamos a comprimir los datos transmitidos a través de la red. ¿Qué discos virtuales vamos a replicar? Todos. Tendríamos la posibilidad de realizar una selección de qué discos quisiéramos y qué discos no. En este caso vamos a hacer todos, es uno solo. Frecuencia. Noten esto que es interesante. Tengo 30 segundos, 5 minutos y 15 minutos. 30 segundos es una regla, se conoce como regla de los 30 segundos. ¿Qué significa? Que entre 1 y 30 segundos el sistema de virtualización se va a tratar de encargar que la réplica no supere los 30 segundos, que esto es un deseo. Muchas veces nos vamos a encontrar que las réplicas quizás están en los 40 segundos, 45 segundos. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la regla de frecuencia de los 30 segundos para replicar un equipo virtual que tenemos en el nodo 2, que esté replicado en el 3 y listo para ser utilizado. Vamos a ver opciones adicionales. Si quiero mantener un último punto de recuperación o quiero mantener en un periodo de tiempo, en horas, snapshot. En este caso vamos a hacer cada 2 horas. Bueno, ¿cómo hacemos la primera replicación? El método inicial de replicación. El método inicial de replicación en este caso lo vamos a hacer a través de la red. ¿Por qué? Lo podríamos hacer a través de un media external, si tuviésemos una exportación de la máquina, o
si ya existe esa máquina en el servidor réplica porque ya lo hemos importado. Y vamos a iniciar la replicación inmediatamente. El total de replicación van a ser 9 GB. Y bueno, vamos a iniciarla usando la red e iniciándola inmediatamente. Noten lo siguiente, porque esto es bastante impactante. Se habilita la replicación, se crea un snapshot y ya vamos por el 3% de envío hacia el otro nodo. Por supuesto, la máquina sigue activa, sigue corriendo y sigue respondiendo. Si ingresamos al nodo 13, vamos a notar que se creó una carpeta y me está pasando el disco virtual y la configuración de la máquina virtual. Esto se da casi inmediatamente, ¿sí? Noten que aquí se está pasando. Vamos a volver al nodo 2 y aquí vemos que la réplica inicial va por un 10%. Cuando termine, nosotros vamos a avanzar, ¿sí?, en la presentación con otros puntos. Pero cuando termine, vamos a notar que vamos a tener en el nodo 2 la máquina activa, en el nodo 3 de Hyper-V la máquina apagada y lista para generar un failover planificado. Y de hecho vamos a hacer un failover planificado porque vamos a hacer a tiempo, antes de las 4 y 5 de la tarde acá en Buenos Aires, nos quedan 15 minutos, vamos a hacer a tiempo de mostrar un failover planificado. Y acá hago una aclaración para setear expectativas. La réplica de Hyper-V no es alta disponibilidad. Es una disponibilidad mayor a la que podríamos tener de tener la máquina en un solo nodo. Pero no es alta disponibilidad. Sí podemos hacer que si el nodo se cae, se realice un failover hacia el otro nodo, pero este failover va a generar disrupción de servicio de aproximadamente 1 a 2 minutos porque lo tenemos que lanzar y no es automático, ¿sí? Bueno, en Hyper-V R2 se sumó la posibilidad de tener una replicación adicional a un sitio extendido. Hasta 2012 podríamos hacer lo que yo les estoy mostrando. A partir de 2012 R2 le podemos sumar un tercer nodo, una réplica extendida. ¿Para qué? Para que si se genera un failover y el primer nodo queda fuera de operación, podamos hacer que con el segundo tengamos replicación igualmente y una disponibilidad mayor. Mientras sigue la réplica, yo desde acá lo estoy monitoreando, va por un 30%, vamos a seguir con las diapositivas. Experiencia en modo de entrega. Hay mejoras en el inicio de sesión en 2012 R2 a través de la máquina del Hyper-V Manager. ¿Qué es esto? Es muy simple. Yo voy a hacer una muestra en vivo muy cortita donde vamos a mostrar de qué se trata esto. Vamos a ingresar a uno de los nodos y aquí tengo un Windows 8.1 que abro la consola de Hyper-V, no estoy por escritorio remoto, me conecto, perdón, esto es porque no tiene, vamos a habilitarle la placa de red, denme un segundito. Vamos a ver de loguearnos por un usuario local. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a prender otra máquina virtual que tenemos con Windows 8.1, que en este caso es lo mismo. Parte de esta demostración es inhabilitar la placa de red. Se me bloqueó y me quedó inhabilitada. Para no hacer troubleshooting en este momento, lo que vamos a estar haciendo es simplemente ocuparnos de encender otra máquina que la encendemos muy rápidamente con Windows 8.1. Les contaba, una vez que inicio el sistema operativo, como acá lo hemos hecho, lo primero que me pide, fíjense, es una resolución de pantalla. Ustedes dirán, pero esto no es de la consola de Hyper-V, esto es de un escritorio remoto. No, gracias a las mejoras de inicio de sesión o de modo sesión, hay una conexión muy particular que se da con el equipo virtual desde la consola de Hyper-V. De hecho, fíjense que vamos a iniciar sesión de dominio.
Y vamos a mostrar cómo se integra el inicio de sesión a través del Hyper-V Manager, que esto lo podemos tener con las herramientas de administración de servidor en un Windows 8.1 donde estemos manejando un Hyper-V, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a mostrar, deshabilitando la placa de red, justamente, vamos a mostrar cuáles son estas herramientas de administración. Vamos a venir acá, vamos a deshabilitar la placa de red y vamos a hacer... Listo, placa de red deshabilitada. Vamos a hacer la primera muestra, ¿sí? Muy simple. Yo voy a abrir un WordPad en mi Hyper-V. Fíjense que acá estoy en mi Hyper-V. Y voy a poner en mi Hyper-V, que es por fuera del equipo virtual que estoy abriendo, mi nombre. Voy a seleccionarlo, voy a hacer Control C. Voy a abrir un WordPad en mi Windows 8.1 y voy a hacer Control V, cosa que hasta hace muy poco esto no era posible. Y fíjense lo que sucede, se copió el contenido de la papelera de reciclaje desde el Hyper-V hacia el equipo virtual. Pero esto no termina acá. Vamos a guardar este archivo en el escritorio con el nombre Documents. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el archivo en mi Windows 8.1 y vamos a hacer botón derecho, copiar sobre el archivo que está en el escritorio de mi Hyper-V, botón derecho, pegar en mi escritorio de la máquina virtual. Y fíjense, sin placa de red, cómo se realizó el copy y el paste de esto. Bueno, esto significa las mejoras en el modo de sesión. Por supuesto hay otras más. Redirección de recursos, redirección de impresoras, audio, dispositivos USB y un montón de dispositivos más soportados. Esto es muy, pero muy, pero muy interesante porque nos facilita la administración y la entrega. Máquina generación 1 y generación 2. Bueno, esto es muy simple. Cuando hoy estuve haciendo botón derecho propiedades sobre la máquina virtual, habrán notado una diferencia fundamental sobre las propiedades de mi hardware virtual. Fíjense que voy a Settings y no tengo discos IDE y tengo menos opciones de hardware virtual que lo que tuviese en una máquina virtual común. De hecho, vamos a crear una máquina virtual común muy rápidamente. Generation 1. No le vamos a poner sistema porque no nos es... Fíjense que acá vamos a crear con una generación 1 de máquina virtual. Le vamos a asignar memoria 512, sin placa de red, es lo de menos, y sin disco. Pero vamos a notar cómo a simple vista las propiedades de esta máquina difieren completamente. Fíjense, tengo puertos COM, tengo posibilidad de discos IDE, tengo disquetera, muy diferente a las posibilidades que tengo con generación 2 de máquinas virtuales, donde esto no existe y puedo atachar directamente discos SCSI para inicializar mi sistema. Con respecto a esto, claramente las máquinas generación 2 nos brindan muchas mejoras porque quitan una capa de abstracción, ¿no? Puntualmente, las máquinas generación 2 proveen drivers sintéticos. Permiten inicios de boot desde un modo de booteo seguro e inclusive desde la red y desde discos SCSI. Se eliminan drivers emulados y adaptadores de red legacy, por lo cual ya no tengo discos IDE, puedo arrancarlo desde la SCSI. Pero solamente está soportado para Windows Server 2012 R2 y Windows 8.1, ambos 64 bits. Diferencia fundamental en los arranques de generación 1 y generación 2. Generación 1 permite el arranque clásico mediante el BIOS de virtualización. El generación 2 lo que permite es el arranque o la sustitución de la interfaz de firmware del BIOS a las especificaciones del Extensible Firmware Interface. Por supuesto, esto nos da muchas ventajas con servicios de integración. Fíjense que los servicios de integración se cargan casi inmediatamente antes del sistema operativo.
En cambio, los servicios de integración en generación 1 se dan luego de la carga del sistema operativo y del kernel del OS. El inicio seguro, por supuesto, es un inicio seguro que nos permite utilizar Windows 8.1 y Windows Server 2012 RD2, donde nos cuida los sectores de arranques para que no haya ningún tipo de infección ni software malicioso. Otra de las novedades es soporte a las mejoras en el soporte de Linux, básicamente a través de Linux Integration Services. Linux Integration Services está soportado en muchas ediciones Linux, sea Red Hat Enterprise, SUSE Linux, Ubuntu, CentOS, Oracle y Debian. ¿Qué mejoras nos dan? Primeramente la posibilidad de utilizar memoria dinámica como si estuviésemos utilizando un Windows, configurar la memoria dinámica desde la Hyper-V, mejoras en el driver de video 2D, actualización de protocolo BMBus, significa utilización de discos SCSI, soporte para backups, KSEX, que es el volcado de pila que puede ser captado por un sistema operativo virtualizado para poder hacer debug luego, y un cambio de tamaño de disco VHDX en vivo, que esto es muy importante. Podemos cambiar de tamaño en vivo tal como lo hicimos y lo mostramos recién en Windows. Y luego tenemos otras novedades y mejoras. Antes de entrar a la parte de novedades y mejoras, vamos a verificar si finalizó la parte de replicación, así la terminamos de mostrar. Fíjense que claramente aquí ya terminó. Vamos a ir al nodo 3, que es donde nosotros volcamos la máquina virtual, y de hecho la máquina virtual 4 la tenemos apagada. Y en el nodo 2 la tenemos prendida. Por supuesto, si hacemos botón derecho, replicación, tenemos las posibilidades de hacer failover planificados. Vamos a hacer uno muy rápidamente, así todos vemos de qué se trata. Recuerden que este Hyper-V Replication, que es lo que dejamos corriendo para hacer tiempo de que se replique la máquina, no es alta disponibilidad, pero es un failover que se puede dar en forma planificada. Fíjense que yo con la máquina encendida voy a tratar de hacer un failover. Y voy a tratar de hacer un reverse de la replicación, es decir, voy a volcar la máquina virtual activa al nodo 3 y que me reinvierta la replicación para que cuando vuelva a estar operativa o el nodo operativo del nodo 2 vuelva a estar operativo, me pase los cambios. Si iniciamos el failover nos va a tirar un error. Este error es, la máquina virtual se encuentra encendida, no te puedo hacer un failover planificado, necesitas un clúster de Hyper-V. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente tenemos que apagar la máquina virtual para hacer un failover planificado. No podemos utilizar el Hyper-V Replication con un failover planificado sin apagar la máquina que queremos volcar hacia el otro nodo. Por lo cual se reafirma lo que les comentaba antes. No es alta disponibilidad. Una vez que está apagada, por supuesto, podemos ir a un failover planificado, tildamos en revertir la replicación, la iniciamos y fíjense cómo rápidamente lo que va a estar haciendo es pasando lo que nos queda de réplica hacia el otro nodo, haciendo un reverse de la replicación e iniciando la máquina virtual. Y de hecho, desde el otro lado, puede ser que demore un poco, pero por lo menos les quería mostrar las pantallas, por lo menos es importante que las vean. Del otro lado tenemos la máquina virtual apagada y se acaba de encender solita. ¿Por qué? Porque hizo el failover planificado. De hecho, acá ya nos dice que el failover fue ok. La máquina de este lado se apagó, se está encendiendo desde el otro nodo y ya tenemos servicio para los usuarios. Eso es lo más importante. Podríamos realizar las operaciones de mantenimiento en el nodo 2, una vez que volquemos todas las máquinas, y cuando lo tenemos operativo volvemos a hacer un failover, pero para el otro lado, ¿no? Por supuesto. De eso se trataba Hyper-V Replication. Ya casi al cierre de la presentación, este es el resumen de novedades y mejoras para Windows 2012, ¿sí? Tenemos un resumen bastante interesante. Algunas cosas ya vimos, pero tenemos mejoras en memoria dinámica, en el módulo Hyper-V para PowerShell, Hyper-V Replica, que lo estuvimos viendo, importación de máquinas virtuales, hay algunas mejoras, actualizaciones. Fíjense que las novedades figuran como new y los updates figuran como update. Novedades en Resource Metering, que es algo muy interesante para medir recursos, migración de storas, soporte para el Fabric Channel,
Formato nuevo de VHDX, lo tuvimos en Windows Server 2012, novedades en Virtual NUMA, novedades en Virtual Switch y soporte para sleep del equipo cuando está el Hyper-V activo, el rol de Hyper-V. Y luego tenemos muy rápidamente las mejoras en Hyper-V 2012 RT2, que algunas ya las vimos. Por ejemplo, cambio de tamaño en vivo, discos virtuales compartidos, calidad de servicio de storage, generación de máquinas virtuales, que también explicamos qué era, mejoras en modo de sesión, que también lo vimos. Y después tenemos otras que no hicimos a tiempo de verlas a cabo, que estaban fuera del scope, fuera del objetivo y del alcance de la presentación. Todas estas mejoras pueden ser consultadas desde TechNet y están explicadas una por una. Adicionalmente, bueno, como resumen de lo que estuvimos viendo en este webcast, hicimos una breve introducción, vimos novedades en operaciones del administrador, disponibilidad de performance, experiencia de entrega y administración. Y luego repasamos globalmente las novedades de Hyper-V, que son muchas y son muy lindas de explorar. A ver, todo lo que estuvimos viendo, ya sea la grabación del evento, como artículos que den soporte a este evento, se lo van a encontrar en mi blog. Esto va a estar disponible a partir de mañana. Este link que están viendo acá, evento 2014-05015, lo van a estar viendo a partir de mañana. Pero lo que sí les puedo mostrar hoy, muy rápidamente, es un evento que ya se realizó anteriormente, que se dio en la fecha 8, y el objetivo es que ustedes vean cómo se va a presentar la información de igual manera que este evento. Se los voy a compartir en pantalla muy rápidamente. Fíjense que aquí lo tienen que estar viendo, es una página web, que es la de techtimes.net, donde si ingresamos a evento 2014-0508, que fue el anterior, vamos a ingresar a los, 2014, evento, vamos a ingresar a el evento que se realizó sobre Active Directory Domain Services, donde tenemos la agenda, disponible el material del evento, la presentación que ustedes vieron en vivo, va a estar disponible, y acceso al video del evento con artículos y materiales online relacionados. Casi todos son artículos, tutoriales o how-to que tenemos en TechTimes para mostrar. Adicionalmente, tienen disponible una publicación de todas las novedades y mejoras de Windows Server 2012 que se dieron en esta nueva edición. Fíjense que también muy rápidamente les voy a mostrar. Es una publicación en PDF que se encuentra en forma totalmente gratuita para todos aquellos que se la quieran descargar, pero tenemos todas las mejoras en Windows Server 2012, en virtualización, en almacenamiento, en redes y conectividad, en acceso a protección de información, y novedades por roles y características de Windows Server, Internet Information Server, File Server, Final Storage Services, DFS, DNS, DHCP y Group Policy. Es un manual que tiene 62 páginas y donde se recorren en un formato audiovisual todas aquellas novedades. Esto se descarga en forma gratuita y lo tienen todos disponibles en forma gratuita para aquellos que los puedan y los quieran descargar. Por último, ya despidiéndome, por supuesto, si hay un espacio de dudas y preguntas, se va a estar respondiendo. Les agradezco a todos la participación. Tienen mis datos de contacto en pantalla. Me pueden seguir a través de mi blog, de Twitter, o contactarme por correo electrónico, ya sea el personal como el contacto con Algerio. Andrés, no sé si querés hacer algún tipo